151. Claudine se paró frente a la lápida contemplando el nombre que brillaba bajo el sol de la tarde, Riet von Lindman. Sus ojos azules estaban tan quietos como estanques profundos cuando percibieron ese nombre que ahora era una reliquia del pasado. Las sombras de los árboles alrededor de la tumba fueron creciendo lentamente. Claudina permaneció inmóvil, su rostro pálido, medio visible bajo el ala ancha de su sombrero, no mostraba ninguna expresión particular. Los innumerables pensamientos que habían estado nadando en su cabeza mientras viajaba hasta aquí se callaron cuando llegó a la tumba. Todo lo que quedaba ahora era una sensación de cansado vacío. Le pareció oír su voz entre el susurro de las hojas diciendo, «Te amo». Entonces pensó que podía ver sus ojos mirándola cálidamente en medio del sol mientras decía apasionadamente, «Podemos huir juntos». Sin embargo, incluso mientras fantaseaba con estos momentos del pasado, sabía que, si regresaba a ese momento, todavía solo había una respuesta que podía dar. Los arrepentimientos que persistían en su corazón eran por cosas muy menores. Cada vez que él venía a visitarla a casa y se iba, ella siempre se quedaba afuera de la puerta principal, observándolo hasta que se perdía de vista. Sin embargo, nunca se despidió con la mano y esto le hizo arrepentirse. Se arrepintió de no haber sonreído y reído más por él. Lamentó no haberse despedido de él la última vez que se vieron. ¿Por qué me amabas tanto cuando ni siquiera podía hacer cosas tan simples por ti? Ella se preguntó. Sabiendo que nunca sabría la respuesta a esa pregunta, colocó el ramo de rosas que sostenía en la tumba. Las plumas y las cintas que adornaban su sombrero revoloteaban mientras ella se movía. Adiós, dijo, sonriendo levemente mientras pronunciaba esta tardía despedida. Adiós, mi amor, añadió en un susurro, sabiendo que aquellas palabras ya no significaban nada. Ese fue el final. Inmediatamente después, se alejó indiferentemente de la tumba y comenzó a caminar de regreso al auto, sin mirar atrás ni una sola vez. Tenía los ojos un poco rojos, pero la sombra del ala de su sombrero lo ocultaba. El coche regresó a la ciudad de inmediato. Esta tarde su prometido vendría a visitar la mansión Brandt. Era un magnate del Nuevo Mundo. Carecía de título aristocrático, pero tenía una fortuna que rivalizaba con la de la familia Erhardt. En el pasado, el conde y la condesa Brandt nunca habrían considerado a un plebeyo, ni siquiera a uno rico, como candidato a casarse con su hija. Sin embargo, desde la guerra, el mundo era un lugar diferente y las viejas costumbres ya no prevalecían. El conde y la condesa se dieron cuenta rápidamente de este hecho y, por lo tanto, aceptaron fácilmente al hombre como el nuevo prometido de su hija. Claudina sintió lo mismo. La alta sociedad de Ver todavía hervía de rumores sobre cómo el duque Erhardt, después de haber sido dado por muerto durante medio año, había regresado a casa y se había casado con su amante, quien le había dado a luz a su hijo fuera del matrimonio. Como principal víctima de este desagradable matrimonio, la propia Claudine también era tema frecuente de chismes. No todos sintieron simpatía hacia ella. Había muchos que se regocijaban por el hecho de que una mujer humilde hubiera raptado al prometido de Claudine von Brandt. Sin embargo, Claudine sabía que todo el asunto pasaría pronto. Mientras miraba por la ventanilla del auto el hermoso paisaje que pasaba, sus ojos estaban tan tranquilos como siempre. La boda estaba prevista para este verano en el país natal de su prometido, al otro lado del mar. Los preparativos estaban casi completos. Todo lo que quedaba ahora era que ella abordara el barco con él. El coche se detuvo frente a un hotel en una calle repleta de tiendas de lujo. Se reuniría con su madre aquí para una reunión social y luego los dos regresarían a la casa Brandt. Señorita Claudine, dijo su doncella después de un momento, notando que Claudine no se movía. Luego, Claudine se ajustó el sombrero y salió elegantemente del auto. Ella estaba bañada por la luz de la lámpara de araña adornada cuando entró al vestíbulo del hotel. El mundo de la alta sociedad, lleno de su elaborada y lujosa decoración, todavía le resultaba hermoso. Ella todavía amaba este mundo. Era el único mundo en el que se sentía en casa y eso nunca cambiaría. Se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró hondo. Luego exhaló lentamente, volvió a abrir los ojos y continuó caminando hacia ese mundo hermoso y deslumbrante. El coche de la familia Erhardt salió del campus de la Universidad Ratsey y se dirigió al parque. Mientras caminaban por el parque con sus flores primaverales en pleno florecimiento, los tres Erhardt parecían una familia normal, un marido y una mujer amorosos y su adorable hijo. Parecían una familia al final de un cuento de hadas, viviendo felices para siempre. Mark Evers, que sabía lo que había estado haciendo el duque Erhardt esta mañana, se sintió un poco extraño mientras miraba. Desde que se mudó a Ratsey, el duque había dedicado la mayor parte de su energía a su papel de hombre de negocios. Técnicamente estaba cumpliendo con sus deberes como duque, asistiendo solo a aquellos eventos sociales que era absolutamente necesario. Más allá de eso, sin embargo, parecía haber evitado por completo la alta sociedad. Otros aristócratas vieron esto como una afrenta y su resentimiento crecía constantemente. Sin embargo, nadie con el más mínimo sentido común se atrevería a desafiar directamente al duque Erhardt. En cambio, los amargados aristócratas fueron apuntando a lo que veían como su punto débil, su esposa y su hijo, que no eran reconocidos por la sociedad aristocrática. Desde hace un tiempo, ignorar y ridiculizar a esos dos había sido una especie de pasatiempo para los nobles rencorosos. Hasta el momento, el duque no había hecho mucho para detener esto, por lo que gradualmente había ido adquiriendo gravedad. Pero Mark previó que la tendencia se detendría una vez que se corriera la voz sobre lo que había sucedido hoy. El conde Stein, junto con su esposa, había tomado la iniciativa entre los nobles de Ver al condenar al ostracismo a la esposa y al hijo del duque, diciendo que la primera todavía no era más que una humilde amante, mientras llamaba al segundo un bastardo con sangre de plebeyo fluyendo por sus venas.
Y hoy, la casa Stein se había declarado en quiebra. La empresa tabacalera, que era la principal fuente de ingresos de la familia Stein, llevaba un tiempo hundiéndose y sus demás negocios se derrumbaban uno tras otro. En la reunión de hoy se concluyó la adquisición de la empresa tabacalera por parte de la empresa Erhard. El duque había tomado la decisión sin la menor deliberación, sin intentar ocultar sus motivos. Así era como solía comportarse en asuntos relacionados con la duquesa. Sin embargo, parecía que su franqueza impedía que tales acciones dañaran su reputación. Después de dar instrucciones sobre cómo proceder con algunos asuntos de la empresa, regresó con su familia. Mientras le daba una lamida al cono de helado que la duquesa le ofrecía, no había ninguna señal en su rostro del insensible hombre de negocios de antes. Al final, Mark solo pudo reír. Después de mirar a la familia por un momento más, se alejó para cumplir las órdenes del duque. Era una hermosa tarde de primavera. Decidió centrarse solo en eso. La familia estaba sentada a la sombra de un árbol cubierto de flores de color rosa pálido. Leila estaba apoyada en el tronco del árbol, mientras Matías yacía boca arriba con la cabeza en su regazo. Félix caminaba alrededor de ellos, riendo encantado a intervalos regulares. ¿Estás cansado?, preguntó Leila, notando que los ojos de su marido estaban cerrados. Sí. ¿Por qué has estado tan ocupado últimamente? Tal vez. ¿En qué estuviste ocupado hoy? Con los ojos todavía cerrados, sonrió. Oh, solo esto y aquello. No había tenido la intención de llegar a medidas tan extremas. Había estado dispuesto a mostrar misericordia al conde y la condesa Stein, si tan solo hubieran aprovechado la oportunidad que les había brindado la última vez que los vio en el banquete al que había asistido con Leila. El conde y la condesa habían mostrado abiertamente desprecio hacia su esposa y su hijo en el pasado, y esa noche su actitud no fue diferente. Siguiendo el ejemplo de la condesa Stein, las mujeres nobles en el banquete habían mostrado su hostilidad hacia Leila ignorándola abiertamente, sin siquiera devolverle el saludo cuando llegó. Por supuesto, habían tratado de evitar la atención del duque Erhard mientras denigraban a Leila entre ellos, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Esto se debía a que Matías siempre prestaba atención a todo lo relacionado con su esposa. Aquella noche, después de cenar, mientras los hombres estaban reunidos en la sala de puros, Matías se acercó al conde Stein y entabló conversación. He oído que este cigarro fue fabricado por su empresa familiar, dijo, inspeccionando el cigarro que sostenía sin apretar entre sus dedos. Parece tan distinguidos como tu linaje. ¿A qué te refieres? El conde Stein respondió en tono defensivo, frunciendo el ceño. Oh, nada realmente, respondió Matías antes de darle una calada al cigarro y luego exhalar lentamente el humo. Solo quería felicitar este fino cigarro. De hecho, es un cigarro tan bueno que casi me dan ganas de adquirir su compañía tabacalera. Pero no lo sé, ¿podría una familia con un linaje mixto como el mío alguna vez hacer un puro tan fino como este? ¿Qué diablos estás? Oh, simplemente me gustaría poder poseer este sabor suave y de linaje puro para mí. Matías suspiró con tristeza, luego dio otra larga calada al cigarro y lo exhaló lentamente. El conde Stein se puso rígido y miró a Matías con expresión desconcertada, antes de preguntar, ¿me estás amenazando ahora mismo por tu esposa? Vaya, ciertamente eres rápido, respondió Matías, sonriendo, mientras se apoyaba contra la pared con paneles de madera. Sorprendido por la inesperada respuesta del duque, el conde Stein palideció y dio un paso atrás. Pero no estoy bromeando, conde Stein. Cuanto más hablamos, más sinceramente me interesa su pequeña compañía tabacalera. Duque Erhard seguramente comprende la importancia de mantener las preocupaciones comerciales separadas de los pequeños chismes sociales. Lo hago, pero claro, si eres perfecto todo el tiempo corres el riesgo de perder tu humanidad. Sacudiendo la ceniza de la punta de su cigarro, dio un paso hacia el conde Stein, cerrando la brecha entre ellos. Después de todo, a veces un defecto puede convertirse en una fortaleza. Mire, Duque Erhard, no sé qué. Parece que no lo sabe, pero cuando se trata de mi esposa, reboso de humanidad, conde Stein. Riendo disimuladamente, arrojó el cigarro a medio fumar en el cenicero. Oh, bueno, todo el mundo comete errores. Lentamente desvió la mirada hacia la habitación contigua, donde las mujeres nobles estaban reunidas en parejas. La condesa Stein y sus amigas parecían tratar a Leila con la misma frialdad de siempre. Espero que maneje este asunto apropiadamente, conde Stein. Luego asintió con la cabeza al conde Stein con el rostro sonrojado y salió de la sala de cigarros. Después de eso, esperó una disculpa del conde y la condesa. Sin embargo, lejos de disculparse, la pareja redobló sus crueles calumnias contra Leila y Félix, provocando así su propia trágica desaparición. ¿Qué tipo de esto y aquello estabas haciendo? Abrió los ojos y vio el rostro de su esposa lleno de curiosidad. Él se rió y volvió a cerrar los ojos para evadir la pregunta. No veía ninguna razón por la que ella necesitara saber sobre la quiebra de Stein. No estás enfermo, ¿verdad? No, no lo estoy. De verdad. De verdad. Me alegro, entonces deberías descansar un poco. Ella le acarició la mejilla. Le dolían un poco los ojos pero no tenía sueño. No obstante, asintió obedientemente. Su tierna esposa se mostraba especialmente afectuosa con él cada vez que mostraba el más mínimo signo de dolor o fatiga. A estas alturas ya había descubierto cómo utilizar esta cualidad suya para su propio beneficio. A veces las heridas de guerra en su cuerpo también servían para esto. Cuando él le permitía verlos, ella a menudo se angustiaba tanto por su simpatía que los acariciaba y besaba suavemente. A él le gustó esto. También le gustaba la forma en que ella permanecía cerca de él, preguntándole con inquietud si se encontraba bien. En esos momentos sentía que era todo su mundo. Amaba el pequeño mundo que los dos hacían juntos. Será mejor que no te enfermes, susurró. Su voz le hizo cosquillas en el oído.
Su mano se movió desde su mejilla hasta su cabello, por el cual comenzó a pasar lentamente sus dedos. Permanecieron en este estado íntimo durante mucho tiempo, hasta que finalmente ella fue apartada por el sonido del llanto de su hijo. Enrolló su chal hasta convertirlo en una almohada improvisada y lo colocó debajo de la cabeza de Matías después de liberar sus piernas. Luego corrió hacia el niño que lloraba. Matías entreabrió los ojos y volvió la cabeza. 152. Parecía que Félix se había caído. Sin embargo, a juzgar por la expresión despreocupada en el rostro de Leila, no parecía herido. Mientras Matías observaba a su hijo, que se parecía tanto al propio Matías, agarrado con tanta fuerza al cuello de su madre, no pudo evitar reírse. Al principio no tenía idea de cómo tratar a su hijo. Durante la guerra, cuando Félix todavía era un feto en el vientre de su madre, Matías había estado dispuesto a sacrificarlo para salvar su vida. Por lo tanto, cuando vio por primera vez al pequeño Félix en persona, se sintió un poco surrealista. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que se enamoró. Todo lo que necesitó fue ver que la sonrisa de Félix se parecía a la de Leila. Félix se parecía a su padre, pero en todo lo demás se parecía a su madre. A Matías le gustaba eso de él. Leila regresó al árbol con el bebé y Matías se sentó para poder participar más activamente en el tiempo familiar que sabía que ella apreciaba. Le encantaba verlo jugar con Félix. Siempre la hacía sonreír encantada. Y esta sonrisa, a su vez, le hizo amar aún más a Félix. Todavía sosteniendo a Félix en sus brazos, se volvió hacia Matías y le dijo emocionada: «Esta noche te prepararé una cena deliciosa». Él asintió con entusiasmo. Incluso ahora que era duquesa, todavía cocinaba de vez en cuando, principalmente cuando había algún plato en particular que quería preparar para Matías o Félix. Esto sorprendió al mayordomo de la mansión Ratse, quien le expresó su preocupación a Matías, pero Matías no le prestó atención. No quería que Leila se sintiera atrapada dentro de los roles tradicionales asignados a una duquesa. Lo había sentido con mayor intensidad durante el tiempo que pasaron en Arbis preparándose para la boda. No le gustaba verla luchando por cumplir el oneroso papel de duquesa. Era como ver a alguien vistiendo un traje que no le quedaba bien. Ella había hecho mucho por él. Ella lo había recuperado después de que se separaron y no solo eso, lo amaba y lo había perdonado por todo. Por tanto, pretendía hacer de su vida un hermoso paraíso en el que fuera libre de comportarse como quisiera. Le encantaba verla prosperar en ese paraíso. De camino a casa, de repente dijo: «Oh, tenemos que ir al Palacio Imperial la próxima semana, ¿verdad?». La fiesta de cumpleaños de la emperatriz se acercaba rápidamente. «No te preocupes, Leila», dijo, mientras le echaba suavemente el cabello hacia atrás después de que la brisa primaveral se lo hubiera llevado a la cara. «Todos serán amables. La semana que viene todo el mundo se habrá enterado de lo que le pasó a Stein», pensó. Sin embargo, en lugar de añadir esta explicación, simplemente sonrió. Leila rara vez hablaba de la forma despectiva en que la trataban la mayoría de los aristócratas. Era demasiado orgullosa para quejarse de esas cosas con su marido. Sin embargo, a pesar de sus intentos de guardárselo todo para ella, Matías era plenamente consciente de la situación. Y a diferencia de su esposa, él no tenía intención de dejarlo pasar. Había dicho la verdad cuando dijo que no le importaba si el mundo aristocrático cambiaba con los tiempos o no. Sin embargo, si esto significaba que Leila saldría herida, era una historia diferente. En ese caso, si el mundo aristocrático no cambiaba por sí solo, él mismo iba a cambiarlo. Si eso significaba que necesitaba acumular más poder para la casa Erhardt, estaba dispuesto a hacerlo. No sería difícil para él. Con la excepción de Leila Llewellyn, o como se la conocía ahora, Leila von Erhardt, había pocos desafíos importantes en su vida y esperaba que las cosas siguieran así. «Sí, estoy segura de que tienes razón. Haré todo lo posible para causar una buena impresión a todos», dijo. Había una mirada de sospecha en sus ojos, pero parecía no querer estropear el ambiente presionándolo. Mientras tanto, el coche se detuvo frente a la mansión Ratse. Matías recogió él mismo a su hijo dormido y salió del coche. Leila parecía encantada de verlo asumir un papel activo con el niño. Ella prácticamente saltó de alegría mientras caminaban juntos hacia la entrada de la mansión. Familia, a su bella esposa le encantaba esa palabra sin fin. Y todo lo que ella amaba, él también lo amaba. La familia de 3 personas entró al salón principal de la mansión. Como un pájaro cantor que canta una bonita canción, Leila empezó a enumerar los platos que iba a preparar para la cena y Matías escuchaba atentamente. Era un hermoso día de primavera. Después de preocuparse por ello durante semanas, Leila descubrió que la fiesta de cumpleaños de la emperatriz fue una experiencia mucho más fácil de lo que esperaba. La promesa de Matías de que todos serían amables se había hecho realidad. La mayoría de las mujeres nobles que en eventos anteriores habían mostrado abierto desprecio por ella ahora simplemente la ignoraban y algunas de ellas incluso la saludaron o charlaron con ella. En el auto, de regreso a casa después de la fiesta, preguntó: «¿Sabías algo que yo no?». Matías la miró con curiosidad, fingiendo no saber de qué estaba hablando. «Me dijiste que no me preocupara, ¿recuerdas? Dijiste que todos serían amables», le recordó. «Oh, eso», dijo, riendo entre dientes. «No, no sabía nada que tú no supieras. Solo estaba tratando de tranquilizarte un poco». «¿De verdad?». «Sí, ¿por qué preguntas?». «Oh, no lo sé, es solo que todo realmente resultó así. Todos fueron amables tal como dijiste». «Me alegra oír eso». Su tranquila reacción despejó su mente de toda duda. En Ratse era plena primavera. Las estaciones cálidas llegaron allí un poco antes que en Carlsbad y las calles ya estaban impregnadas del aroma de las rosas. Ese fin de semana, Matías y Leila iban a su primera salida sin Félix en bastante tiempo.
Esto fue posible gracias a que la abuela y la bisabuela de Félix se alojaban en Ratsey y habían insistido en tener a Félix para ellas solas durante un tiempo. Matías, no esperaba que fueras tan tacaño con tu esposa, dijo Elise, entrecerrando los ojos, mientras miraba a la pareja parada uno al lado del otro. Sus ojos estaban puestos en Leila, específicamente en el collar de esmeraldas alrededor de su cuello. Leila se estremeció al darse cuenta del significado detrás de esa mirada de reproche. Ella siempre lleva el mismo collar, Matías, continuó Elise. Me preocupa que la duquesa Erhardt sea criticada por no tener las joyas adecuadas. Elegí ese collar, madre, respondió, manteniendo un tono de voz tranquilo y educado. Las esmeraldas resaltan su belleza natural más que cualquier otra gema. Elise pareció insatisfecha con esta respuesta, pero después de un momento dejó escapar un suspiro de resignación. A estas alturas ya era muy consciente de que su hijo se convertía en una persona diferente cada vez que se mencionaba el nombre de Leila. Esto ya no la hacía sentir enojada ni triste, solo un poco frustrada. La pareja terminó de despedirse y salió de la mansión. En lugar de tomar el coche, caminaron por la calle soleada de la mano. Después de vagar un rato, se dirigieron al Museo de Historia Natural. Matías escuchó atentamente mientras Leila lo colmaba con entusiasmo de su conocimiento sobre todos los artículos en exhibición. Sabía que él no estaba realmente interesado en las cosas que le estaba contando, pero esto solo la hizo apreciar aún más que él estuviera fingiendo interés. Mientras caminaban por un pasillo soleado entre salas de exhibición, ella descruzó los brazos y tomó a su esposo de la mano y le dijo, «Gracias por cierto». «¿Gracias por qué?», preguntó, apretando su mano. «Por defender el collar del tío Bill. Creo que tu madre realmente creía que tú lo escogiste», respondió, mirando las perlas y esmeraldas que brillaban maravillosamente en su collar. Vio que sus ojos estaban llenos de anhelo, por lo que decidió no decirle que realmente fue él quien lo había elegido. Planeaba ocultarle la verdad de esto para siempre, no porque quisiera engañarla, sino porque quería proteger sus sentimientos. «Realmente lo aprecio», dijo, sonriendo levemente. En ese momento, sus ojos brillaban con un rico tono verde como un bosque de verano. Él le devolvió la sonrisa y no dijo nada. El día de su boda, justo cuando la ceremonia tocaba a su fin, él la miró en medio de la luz rosada del atardecer y le dijo, «Voy a ser tu cielo. Así que, por favor, vuela libremente. Mientras no me dejes, puedes hacer lo que quieras. Te amo». Más tarde esa noche, después de la recepción, descubrió lo que él quería decir con eso. La noticia de que no vivirían en Arby sino en Ratsey fue bastante sorprendente, pero para ella fue un verdadero shock cuando él le dijo que iba a empezar a asistir a la Universidad de Ratsey en tan solo unas semanas. «Conseguiste que la universidad aceptara mi inscripción sin que tuviera que volver a realizar el examen de ingreso». «¿Cómo lo lograste?», preguntó, aturdida. «Por ti, puedo hacer cualquier cosa», Leila respondió casualmente. A veces le resultaba irritante la forma en que él siempre tomaba decisiones sin consultarla, pero sabía por qué lo hacía. Fue porque quería restaurarle las alas después de haberlas cortado. En otras palabras, era porque la amaba. Por supuesto, era especialmente desconcertante que hubiera utilizado a su hijo como moneda de cambio en este proceso. Durante un tiempo, le había preocupado que Matías odiara a su propio hijo. Ahora, sin embargo, tenía claro que amaba a Félix. Por difícil que fuera de creer, era innegable. Fue un esposo y padre excepcional. Ella ahora lo veía de esta manera. El odio que alguna vez había sentido hacia él había desaparecido de su corazón. En su lugar había una tranquilidad tranquila, tan pura como la luz del sol primaveral. Después de visitar algunas exhibiciones más, regresaron a la calle, todavía tomados de la mano. Mientras caminaban, ella hablaba la mayor parte del tiempo. Mientras tanto, él disfrutaba tranquilamente de la vista de sus mejillas sonrosadas y sus bonitos labios mientras la escuchaba hablar sobre varios temas, las clases que encontraba más interesantes y las que encontraba más desafiantes, las nuevas palabras que Félix había aprendido, las cortinas nuevas que había colgado en el dormitorio, sus planes para las vacaciones de verano. La trivialidad de todos estos temas solo lo hacía más feliz de oír hablar de ellos. Él la miró fijamente, mientras cerraba brevemente los ojos mientras pensaba y los volvía a abrir, las sombras de sus pestañas revoloteaban como las alas de una mariposa. Cuando volvió a hablar, sus ojos brillaron a la luz del sol, como si estuvieran llenos de un verano eterno. Había deseado tan fervientemente poseerla que había estado dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso secuestrarla por la fuerza y amenazarla. Sin embargo, al final, nada de eso le había hecho sentir que realmente la poseía. Su retorcido deseo por ella lo había destruido, pero ahora había resucitado de las cenizas. Y ahora ambos se amaban. Ahora realmente sentía que ella era suya. Habían pasado algún tiempo separados el uno del otro, pero ahora finalmente estaban juntos de nuevo, tomados de la mano, sin sentir ni odio ni tristeza, sino solo amor mientras comenzaban su vida de nuevo. Caminaban juntos no solo como amantes, no solo como marido y mujer, sino como familia. De repente, ella dejó de caminar y, mirándolo, dijo, «Oh, por cierto». Sus ojos brillaban a través de la fina montura dorada de sus gafas. «¿Hay algo que quieras de mí? ¿Quieres algo de ti?» «Sí, siempre estamos haciendo las cosas que quiero hacer». Él miró hacia el cielo como si estuviera contemplando y luego instantáneamente la miró de nuevo. «No, tengo todo lo que quiero». Fue realmente cierto, ella había sido el único deseo en su vida. Ahora que estaban juntos, estaba satisfecho. «¿Cómo me hace ver eso?», ella respondió, «ahora siento que quiero demasiadas cosas. Soy demasiado codiciosa». Él sonrió, «No, puedes ser tan codiciosa como quieras». Él acarició suavemente su mejilla sonrosada. «No me importa». Le gustaba cuando ella expresaba deseo por las cosas. Le gustó poder satisfacer estos deseos por ella. Aparte de eso, no había nada que quisiera para sí mismo.
Ya se sentía como el rey del mundo cuando ella lo miró con su mirada clara y gentil. Todavía sintiéndose un poco avergonzada, ella se alejó de él y comenzó a caminar más rápido. Sin embargo, pudo seguir su ritmo sin hacer mucho esfuerzo. A veces sentía miedo al pensar en su amor. Sus corazones habían estado en conflicto durante tanto tiempo. Alguna vez podrían lograr juntos el amor verdadero. Sin embargo, cada vez que pasaban tiempo juntos como hoy, sus preocupaciones desaparecían. Ahora se sentía segura a su lado. Sabía que en su presencia podía llorar tanto como quisiera, enojarse tanto como quisiera, ser tan codiciosa como quisiera y él siempre estaría a su lado. Después de todo, cuando ella lo había esperado, él había regresado con ella. Ahora estaba segura de que, mientras lo tuviera, nunca estaría sola. Se detuvo ante la hermosa luz del sendero del parque. Aún así, intenta pensar en algo. Ella lo miró con determinación en sus ojos. Incluso el noble duque Erhard debe querer algo. Ante su seria pregunta, él simplemente sonrió y sacudió la cabeza. Nada, de verdad, preguntó con incredulidad. En ese momento pasó una pareja joven con su hija. Los ojos de Leila se animaron. Volviéndose hacia Matías, le preguntó ¿qué tal? Una hija. Podía sentir que se sonrojaba al preguntar esto, pero siguió mirándolo directamente. ¿Una hija? Preguntó, entrecerrando los ojos. Sí, recuerda, cuando le estabas dando nombres al bebé, dijiste que querías una hija, ¿verdad? Oh, eso, dijo, riéndose disimuladamente. Dijiste que no podrías vivir sin el bebé, no. Sí. Por eso dije eso. ¿Qué quieres decir? Si hubiera muerto en batalla y tú hubieras dado a luz un hijo, la casa de Erhard podría habértelo quitado. Por eso esperabas que fuera una niña. Sí, contrariamente a mis deseos, es un niño. Afortunadamente, logré regresar vivo a ti, así que no importó. No necesito una hija, el pequeño Félix es todo lo que necesito. Ella ladeó la cabeza, desconcertada por su respuesta. Aún así, piensa en lo maravilloso que sería tener una hija. Probablemente se parezca a mí. Una hija que se parecía a Leila. Sus ojos se llenaron de interés ante el pensamiento. Tenía curiosidad por saber cómo había sido Leila cuando era niña. La idea de poder darle a esa niña solitaria todo el amor y la atención que merecía era atractiva. Como no podía retroceder en el tiempo, parecía una alternativa decente para Leila tener una hija a la que pudiera amar tanto como él amaba a Leila. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más sabía que, por mucho que una hija se pareciera a Leila, en realidad no sería Leila. Despejando la fantasía de su mente, miró de nuevo a Leila, su pajarito, y preguntó solemnemente, ¿por qué necesitaría una hija que se pareciera a ti cuando tengo la verdadera tú? Sí, ya te tengo, pensó, mirándola un buen rato. Ella seguía siendo su único deseo en la vida, y estaba seguro de que seguiría siendo así hasta el día de su muerte. Mientras ella lo miraba con una expresión de desconcierto en su rostro, él la besó suavemente en la mejilla y luego sonrió. Ella le devolvió la mirada con lágrimas en los ojos atónitos. Ella trató de retroceder, pero él sostenía su mejilla firmemente en su mano. Su respuesta le pareció extraña, pero no le disgustó. Pronto se dio cuenta de que era solo otra forma de decirle que la amaba. Matías soltó su mejilla y dio un paso atrás. Leila extendió su mano hacia él. Toma mi mano, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Ahora mismo, añadió. Matías se rió entre dientes ante sus palabras. Entonces, su mano grande y fuerte envolvió la de ella. Cuando sus dedos se entrelazaron, pudo sentir cómo ella le apretaba suavemente. De la mano, continuaron su paseo pausado por el parque perfumado de rosas. Ella habló más de lo habitual y él se rió más de lo habitual. Era una tarde normal, aún más especial por su carácter ordinario. Era el apogeo de la primavera y su amor también estaba en el apogeo. Después de ese día, muchas más primaveras vendrían y desaparecerían, pero su amor perduraría para siempre. La primavera fue realmente una estación tan hermosa. La primavera con un amante que te quería mucho y durante mucho, mucho tiempo. El fin.